En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Aprendiendo de Valientes, el espacio donde la información médica, la prevención y las historias de vida nos ayudan a tomar mejores decisiones para cuidar nuestra salud. Hoy abordaremos una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo, pero que suele ser subestimada todavía o confundida con un dolor menstrual normal. Hablaremos sobre la endometriosis, una condición que puede afectar la calidad de vida, la fertilidad y el bienestar físico y emocional de quienes la padecen. Para conversar sobre este importante tema nos acompaña la doctora Elizabeth Vélez, cirujana oncóloga, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerla con nosotros. Metámonos de lleno. Gracias. Metámonos de lleno. Y en el primer bloque, justamente entendamos un poco más de la endometriosis, ¿no? ¿Qué es exactamente la endometriosis y por qué es una enfermedad que aún genera tantas dudas? Sí, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica. La causa específica no la sabemos, pero sí hay factores predisponentes. Pero es una enfermedad, no es normal, pero muy común. De 10 mujeres, 8 o 7 cursan con dolores pélvicos crónicos. Y lo malo es que se normaliza. Llega un momento en que piensan que cada mes cuando llega la menstruación tener cólicos incapacitantes e incluso tener que faltar al trabajo, al colegio, universidad por esos dolores, creen que es normal, pero es una enfermedad inflamatoria pélvica donde el tejido, un tejido parecido al tejido endometrial se va a la cavidad pélvica. Entonces esto genera mucho dolor. Puede ser implantes pequeñitos como granitos de arroz, yo les explico eso a mis pacientes para que entiendan, o también puede manifestarse como tumores, especialmente en los ovarios. ¿Y qué más ocurre dentro del organismo de una mujer cuando desarrolla esta enfermedad? Bueno, son síntomas multifactoriales. No podemos enfocar a decir endometriosis es este síntoma y ya tenemos endometriosis y a todas las pacientes las encasillamos en un solo sitio. No, porque una paciente viene con dolor pélvico nada más, la otra viene con problemas de menstruación, otra con problemas urinarios, otra con problemas digestivos. Entonces, bueno, es multifactorial y es muy complejo diagnosticarlo, pero el síntoma que hace que la paciente llegue a la consulta siempre es el dolor. De ahí el examen clínico es importante. Lo que el médico le pregunte a la paciente, su evolución, desde cuándo menstrua, cómo es la sintomatología y todo lo que tiene agregado. Entonces, unimos todo eso más los exámenes que solicitamos y podemos así llegar a un diagnóstico. ¿Es cierto que la endometriosis puede aparecer incluso desde la etapa de la adolescencia? Por supuesto, ahí es donde se manifiesta. Ahí es donde la paciente comienza con una larga historia de dolores pélvicos. Cuando ya llegan a la consulta, llegan a partir de los 25 o 35 años y nosotros le preguntamos desde cuándo y dice que es desde la adolescencia. Siempre presentaron dolores pélvicos. Y por ejemplo, la mayoría de las veces lo que se encuentra ahí camuflado siempre es un cuadro de endometriosis. Puede ser leve o puede ser severo. A veces el tamaño o el grado de infiltración de la endometriosis tampoco indica que el dolor puede ser muy severo, porque a veces pueden tener lesiones diminutas y el dolor es incapacitante de las pacientes. O también vienen ya con tumores pélvicos, los ovarios con endometriomas gigantes, y sin embargo no tienen sintomatología. Señalemos cuáles son los factores de riesgo y si existe alguna forma de prevenirla. Forma de prevenirla, lamentablemente no lo hay. Lo que sí se le aconseja a las pacientes es que siempre se hagan ecografías, no esperar tener dolor, no esperar una sintomatología, sino que chequearse. O sea, yo les digo a ellas, no cuesta nada, una vez al año ir al médico, al especialista, para que le haga un chequeo general realmente cómo está.
no hay algún método de detección oportuna o prevención, ¿no? Entre las causas se habla de un factor predisponente que es la menstruación retrógrada. ¿Qué significa eso? Que la mujer menstrua y por las trompas esa sangre que está acumulada en el endometrio, que es la que tiene que expulsar por vagina, se va por las trompas y se disemina a la cavidad pélvica. Uno de esos factores, la otra son factores autoinmunes, factores genéticos, hereditarios, etcétera. Pero no tenemos en sí un factor en que yo le diga, sabe que esto ya tenemos identificado, la ciencia ya tiene identificada que esta es la causa de la endometriosis. No lo tenemos. ¿Y han logrado detectar por qué durante tantos años muchas mujeres reciben estos diagnósticos de forma tardía? De forma tardía es por lo que mencioné al inicio, lo normalizamos. Pensamos, yo pasé por esto, yo lo pasé cuando era adolescente. Entonces, nuestras abuelas, nuestras madres dicen, esto es porque tienes mucho frío, o es porque andas sin zapato, o es porque comiste tal cosa. Entonces, desde décadas se viene pensando que esto puede ser normal. Entonces, lo normalizamos, entonces por eso se diagnostica siempre tardíamente. El problema es que la endometriosis, a pesar de ser una enfermedad benigna, actúa de una forma muy agresiva, que es como que si consumiera las trompas y todo donde se pega, sea esto en vejiga, sea en los ovarios, sea en el intestino, es como que si digiere los tejidos, entonces se pegan absolutamente y la sintomatología depende dónde se vaya a ubicar esta endometriosis. Puede ser en el peritoneo. El peritoneo es una capa muy finita que cubre la parte interna del abdomen y también las vísceras. En el peritoneo suele ubicarse los focos de endometriosis. Entonces, la paciente presenta dolor hasta en el área del hígado, presenta dolor en estómago y realmente es el peritoneo el que está infiltrado. ¿Y quién va a pensar que es una endometriosis? Entonces, es un poco difícil llegar a este diagnóstico, por eso el examen clínico es importante. Cuando llega la paciente, investigarla bien. Bueno, entonces hablar en el bloque 2 justamente un poco más profundamente de lo referente a los síntomas y los diagnósticos oportunos. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que debería motivar una inmediata consulta médica? Claro, como le dije, el dolor es lo que hace que la paciente acuda al médico. Siempre dolor pélvico, pero lo llamativo es que a veces no solo duele cuando están menstruando, duele antes. Duele cuando van a orinar, duele cuando van a defecar. Entonces, ya esos son signos de alarma en que la paciente va a decir, bueno, esto no es normal, debo acudir al médico. Yo tuve una paciente que acudió a la consulta porque aparentemente tenía un tumor en el colon. E incluso se había hecho ya tomografías y se veía una lesión dentro del colon. Y bueno, la vimos, le hicieron una colonoscopía, no pudieron llegar porque aparentemente eso estaba obstruido ahí, la paciente tenía mucho dolor, no podía defecar y bueno, hubo que operarla. A lo que la operamos efectivamente encontramos un tumorcito dentro del intestino, se hizo el tratamiento quirúrgico que corresponde y el diagnóstico definitivo era un endometrioma, o sea, un foco de endometrioma que había entrado al colon. Entonces, ¿quién iba a pensar que era un endometrioma? Todo el mundo decía esto es un cáncer de colon. Claro. Entonces, esa agresividad tiene la endometriosis. Y algo importante es que ocurre en mujeres en edad fértil. Entonces, todas las mujeres, bueno, actualmente ya no se piensa así, pero la mayoría de mujeres quieren ser madres, ¿ya? Entonces, llega un momento en que ya quieren concebir, entonces se les hace difícil. Entonces va al médico, al especialista, al ginecólogo, al médico de fertilidad y le hace la historia clínica. Y ella dice, no, es que tengo cólicos siempre me duele. Hacen estudios y resulta que ha tenido endometriosis. Entonces, cuando ya va ella a querer hacer un tratamiento de fertilidad, tiene unas trompas todas deformes, ya tiene alteraciones propias de la endometriosis que le genera infertilidad. La endometriosis afecta la fertilidad en un 30 o un 50% de las mujeres. Entonces, ese es un punto muy álgico de la endometriosis que afecta a mujeres en edad fértil y que realmente es un poco difícil embarazarse. No imposible porque hay muchas mujeres que sí lo logran, pero sí es un factor predisponente. Ahora, ¿qué estudios permiten confirmar el diagnóstico de endometriosis? Y paralelamente le pregunto, doctora, ¿la enfermedad puede afectar otros órganos además del útero y los ovarios?
Claro que sí. Bueno, el examen más económico, pero tiene que ser bien realizado con un buen equipo y con un buen especialista, es la ecografía. Ese me va a dar una pauta. Ahora, si esa ecografía me indica que hay algo más profundo o la sintomatología de la paciente es muy llamativa, el otro examen que se solicita es una resonancia magnética. Esa me da un panorama mucho más amplio de extensión y de profundidad para ver cómo está invadida esta pelvis. Esos son los exámenes. Y la otra pregunta que me dijo fue la relacionada a las consecuencias que puede tener pues el diagnóstico tardío. Claro, no, de los órganos, ya me acordé. Sí, otros órganos como el útero y los ovarios. Claro, tenemos el útero y los ovarios están a los lados. Entonces, cuando salen los focos endometriósicos por las trompas o cuando se invade el ovario, tenemos adelante la vejiga, tenemos a los lados el colon. Entonces, esos son los órganos más afectados siempre, el intestino y la vejiga. Y por ende los ovarios, ¿no? Entonces, a veces se manifiesta ya por tumores grandes. A nuestra consulta a veces nos llegan pacientes con tumores gigantes, entonces que se sospecha incluso un cáncer de ovario. Entonces, van con la sospecha con marcadores tumorales altos. Entonces, ya hacemos el estudio definitivo y realmente es una endometriosis. Evitar a toda costa, entonces, un diagnóstico tardío, doctora, ¿no? Por estas consecuencias que son terribles, no son cualquier cosa, ¿no? Sí, yo le aconsejo a las pacientes siempre hacerse una ecografía pélvica, no es cara. Entonces, acudir al médico, realizarse una ecografía, y si ya está bien, perfecto. O sea, si no hay tumor visible, si hay una sintomatología leve, hay tratamientos médicos que se puede evitar. Podemos evitar llegar a que esos endometriomas, esas bolitas pequeñitas, se formen tumores gigantes y puedan destruir las trompas, destruir la reserva ovárica que tenemos y por ende afectar la fertilidad. La esencia de este programa siempre es brindar, ¿no? Brindar información, guía profesional, ¿no? Para quienes nos siguen día a día. Por eso enfoquémonos en el bloque 3, a los tratamientos, ¿no? Para alcanzar calidad de vida. ¿Cuáles son las alternativas, doctora, actualmente para tratar la endometriosis? Sí, hasta hace unas décadas atrás, realmente, al menos nosotros, una endometriosis, veíamos un tumor de ovario, marcadores altos, enseguida cirugía. Realmente todo lo queríamos resolver con cirugía. Actualmente no, ya la cirugía lo dejamos como último recurso. Hay tratamientos médicos, depende del grado de cómo esté la paciente, pero son tratamientos personalizados porque no todas las pacientes vienen con la misma sintomatología, el mismo dolor y la misma afectación. Entonces sería importante decirle pues a nuestros seguidores, ¿en qué casos el tratamiento puede ser únicamente con medicamentos? Claro, y cuándo se requiere cirugía? Claro, con medicamentos se intenta primero calmar el dolor, porque el dolor nadie lo soporta. O sea, una paciente está sin dolor, ella aguanta el tiempo que sea y espera un examen y etcétera, pero está sin dolor y está tranquila. Pero el dolor es el primer síntoma que debemos manejar. Y de allí se hacen tratamientos de bloqueos hormonales, dispositivos, etcétera, dependiendo de la paciente. Y la cirugía es el último, cuando ya la paciente, yo le he dado tratamiento médico y no mejora, sigue el dolor, y si se tiene sospecha e incluso de algo maligno, o si es evidente de unos tumores gigantes que están causando dolor, compresión de la vejiga, trastornos de la evacuación, allí hacemos una laparoscopía. Entonces visualizamos esto y bueno, si realmente es un endometrioma, tratamos de sacar solo los focos de endometriosis, no tocar los ovarios, para no disminuir esa reserva ovárica, ¿no? Ahí me salta una duda, ¿la cirugía logra curar definitivamente la enfermedad o existe riesgo de que esta reaparezca? Bueno, la enfermedad nunca se cura. Bien. Realmente lo que hacemos es controlarla. Ya, por lo general, cuando es cirugía, resecamos lo que más se pueda de los focos endometriósicos, preservando lo que más se pueda y no tocar esos ovarios. Y el paciente sale de cirugía y al siguiente día ya con su tratamiento de bloqueo hormonal. Hay muchas que responden muy bien, a muchas pacientes les va perfecto, se puede controlar la enfermedad, después pueden ser madres. Y bueno, esperar que les llegue la menopausia, porque esta es una enfermedad hormonodependiente, depende de los estrógenos y realmente nuestra carga de estrógenos es mientras estamos jóvenes y mientras menstruamos. Entonces ya llega la etapa de la menopausia, los riesgos de la endometriosis van disminuyendo y si tengo endometriosis esos focos van a dejar de molestar si ya llego a la menopausia. Ahora, ¿cómo impacta la endometriosis en la salud
emocional de las pacientes y por qué es importante fijar un tratamiento integral. Sí, hay muchas pacientes que hay que hacer, las pasamos a psicología, porque llega un momento en que de impotencia de la paciente y a veces hasta nosotros los médicos no sabemos controlar esto, porque damos el tratamiento hormonal, damos analgesia y la paciente sigue, doctora, me duele. Entonces esa es la palabra que no queremos escuchar después de dar todos los tratamientos y hemos agotado todos los recursos. Entonces llega un momento en que la paciente se siente tan agotada que necesitamos ayuda psicológica. Entonces sí afecta mucho la calidad de vida de la paciente, la calidad emocional, el entorno con su pareja, si no es casada, el entorno con sus padres, hermanos, el entorno laboral, todo eso afecta, da una muy mala calidad de vida. Enfoquémonos en el bloque 4 para hablar de la fertilidad y maternidad, términos tan sensibles, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la endometriosis y la infertilidad, doctora? Claro, afecta, la paciente con endometriosis afecta un 30-50% la fertilidad. 30 al 50%. Sí, es bastante. Por eso, bueno, yo no manejo esto, esta no es mi especialidad, lo que es la fertilidad ni embarazos. Claro. Pero afecta esto, entonces la paciente debe ser manejada por un médico de fertilidad. Hay muchas que hacen, se maneja mucho lo que es la reserva ovárica para ver qué tan afectado han estado los ovarios, para ver si ella puede embarazar, pero sí se puede, o sea, acudiendo en el momento adecuado, mientras menos daño haya de los órganos reproductores, más posibilidad de que ella pueda embarazarse. Pero es muy común. Se lo planteo de otra manera para quedar totalmente claro. ¿Todas las mujeres con endometriosis tendrían dificultades para quedar embarazadas? No. Es más, a veces hay pacientes en que van a tener su bebé, les hacen cesárea, y encuentran focos de endometriosis. O sea, ni ella ha sabido que tiene, ni el médico se dio cuenta que tenía foco de endometriosis, porque era asintomática. Entonces sí, hay mujeres que pueden tener endometriosis, embarazarse y más ni lo saben. Entonces esos son diagnósticos desapercibidos. Hay mujeres que tienen más ímpetu que otras de ser madres. ¿Qué opciones existen para quienes precisamente tienen ese propósito de vida? Sí, la mayoría cuando acuden al área de fertilidad realmente, bueno, su deseo mayor es ser madre. Yo siempre le digo a las pacientes que la realización de una mujer no es el matrimonio, sino la maternidad. Desde pequeñitas nos crían con eso de ser mamás, porque nos compran muñecas, que coches, de alimentar el biberón para el muñeco. Entonces ya estamos mentalizadas de que queremos ser madres. Entonces, la mayoría, hay un grupo ahorita, de los últimos 5 años, un grupo grande de mujeres que dicen no querer ser madres. Pero esto es independiente de la endometriosis, o sea, no quiero ser mamá, pero igual tengo endometriosis, tengo mucho dolor, tengo incapacidad. Entonces, tengo pacientes que tienen endometriosis y no quieren ser madres, pero tampoco quieren perder su útero, no quieren perder sus ovarios y quieren tener su reserva hormonal conservada. Entonces, hay que individualizar a cada paciente y acudir al médico de fertilidad para poder concebir la que desea, y sí se puede, por supuesto. Ahora, cuando ya existe el diagnóstico, ¿es recomendable buscar atención médica antes de planificar un embarazo, doctora? Claro, por supuesto. Primero para que el médico detecte qué tan extendida esté la enfermedad, ¿no? Puede ser solo focos muy diminutos que no le van a afectar las trompas, no ha causado adherencias ni daño en lo absoluto. Entonces se da un tratamiento hormonal para paliar, tranquilizar esto hasta que ella pueda ser madre. Entonces todo es el grado de endometriosis que se diagnostica en el momento, pero así sea leve o moderado, la paciente debe estar en manos del especialista. Con seguimiento, tratamiento oportuno, realmente puede llevar una buena calidad de vida, puede ser madre y puede estar sin dolor. Ahora, ¿qué mensaje le daría a las mujeres, con toda esa gran experiencia profesional que usted tiene, ¿no? A las mujeres que sienten temor de no poder formar una familia debido a esta enfermedad? Yo le aconsejo a las pacientes, a todas, por ejemplo, una vez que una mujer ya menstrua,
hablemos de endometriosis. Una mujer que ya menstrua debe acudir siempre al especialista. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando está muy bien es cuando debes acudir al médico. Prevención, todo es prevención. Acudir una vez que una mujer también inicia relaciones sexuales, tiene que hacerse Papá Nicolau y sus chequeos periódicos que incluye Papá Nicolau, ecografías, y ante cualquier sospecha, porque hay pacientes que tienen dolor incapacitante y yo hago una ecografía y la ecografía es normal. Ya, eso, hay signos clínicos de endometriosis también que no solo puedo ver la endometriosis, sino que la paciente manifiesta clínicamente toda la sintomatología. A esas pacientes igual se las trata como si tuviera una endometriosis, se les da el tratamiento hormonal y podemos controlar la sintomatología, controlarla y sin llegar a que presente un quiste o focos de endometriosis mayores. El bloque final de esta fantástica entrevista quiero dedicárselo a la prevención, a la educación y a la esperanza. Doctora, ¿qué mitos sobre la endometriosis considera necesario que hay que derribar? Claro, piensan que la endometriosis se debe bueno, es muy común. Las pacientes van con las abuelitas o las mamás y dicen, no, ella tiene esto es por el frío, ya. Porque está dando así zapatos, porque come cosas frías mientras está menstruando. Entonces realmente eso es un mito. Como le dije, sabemos la causa específica. Lo que debemos hacer es detectar cualquier sintomatología y acudir al especialista. No hay una medicina en que yo le pueda decir, le receto esto y así evitamos y ya no vamos a tener endometriosis. Es un poco difícil, simplemente detectar cualquier sintomatología y acudir al especialista para ver. De pronto solo es un dolor leve, que es normal. A veces en la menstruación te da un dolor leve nada más, pero no dolor incapacitante, como no poder ir al trabajo, sangrados abundantes, acompañados a veces de náuseas. Entonces eso ya no es normal. Entonces sí, solo es detectar todo síntoma y acudir al especialista nada más y hacerse ecografías de control. Claro, ¿y qué señales nunca deberían ignorar tanto las adolescentes como las mujeres jóvenes? Y en la misma línea, ¿qué papel cumplen la familia y la pareja en el acompañamiento de una paciente? La pareja, bueno, es importante. Cuando hay endometriosis severa especialmente hay dolor al tener relaciones sexuales. Entonces llega un momento en que la mujer no desea intimidad. Hace una hora vi una paciente con un cuadro de endometriosis. Me dice, doctora, yo no tengo relaciones sexuales desde hace 4 meses. Es una mujer de 32 años. Ya imagino que el esposo también es joven como ella. Entonces, la parte sexual sí es importante allí que se pueda tener una vida sexual plena sin dolor. Entonces, la comprensión de la pareja ahí es importantísimo. Hay un grupo que no entiende, que piensa que no desea o simplemente no entienden este tipo de enfermedad y vienen los problemas de pareja. Y hay otro grupo que no, que dice, ¿sabes qué? Vamos al especialista y lo entiende y hace el acompañamiento y entiende el tiempo que pueda estar sin esto y el tiempo que va a necesitar el tratamiento médico y el acompañamiento sí es importante. Finalmente, doctora, ¿qué mensaje de esperanza les deja a todas las mujeres que hoy viven con endometriosis? La esperanza es que ahora tenemos tratamientos médicos oportunos. Tenemos, ya no es ese tratamiento radical de abrir un abdomen y explorar y limpiar todo y hacerle unas incisiones grandes a las pacientes. Ya no, como último recurso es la cirugía y si lo hacemos es por laparoscopía. Son unas incisiones diminutas, no hay que abrir abdomen, el postoperatorio es muy bueno, puede reanudar sus actividades laborales pronto y no hay incapacidad. Y si hay tratamientos médicos, ahora ya se lo puede controlar mejor. E incluso hay congresos mundiales de endometriosis, se estudia tanto la endometriosis que hay congresos de endometriosis, hay cursos a diario de endometriosis donde se trata de manejarlo con un equipo multidisciplinario que es el ginecólogo, cirujano, nutricionista, psicólogo, entonces para que vea que es tan compleja esta enfermedad que debe ser manejada por un equipo grande. Pero tenemos bastantes opciones ahora de medicación que se puede dar sin llegar a una cirugía tan radical.
La endometriosis nos recuerda que el dolor nunca debe normalizarse ni minimizarse. Escuchar nuestro cuerpo, buscar atención médica a tiempo y recibir un diagnóstico oportuno puede cambiar la vida de miles de mujeres. Hablar de esta enfermedad también es hablar de empatía, hablar de comprensión y del derecho de toda mujer a vivir con salud, bienestar y dignidad. Doctora Elizabeth Vélez, gracias por compartir sus conocimientos, por aclarar tantas inquietudes y por ayudarnos a comprender la importancia de reconocer la endometriosis de manera temprana para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Ha sido un verdadero gusto contar con su presencia en Aprendiendo de Valientes. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a toda la audiencia de Radio I99, a quienes nos siguen en nuestro canal en YouTube y también a quienes nos ven a través de CNT Play y Next Live Play, Canal 3 en la costa, Canal 33 en la sierra. Soy Alberto Quintana, gracias por acompañarnos y recuerden que el conocimiento salva vidas. Muy buenas tardes. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima.